Todo derecho positivo es derecho vigente, pero no todo derecho vigente es positivo. ¿Qué quiere decir esta premisa? Le repito, todo derecho positivo es derecho vigente, pero no todo derecho vigente es derecho positivo. ¿Qué quiere decir esta premisa? Primero, todo derecho positivo es derecho vigente. Eso quiere decir que cuando hablamos del derecho vigente, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de normas jurídicas que han sido obligatorias en una época y un lugar determinado. Es decir, estamos hablando de aquellas normas jurídicas que han seguido el procedimiento necesario para ser declaradas formalmente válidas. Es decir, ya transitaron ese camino, esos plazos, esos requisitos para ser de observancia y cumplimiento obligatorio. Ese es el derecho vigente, ¿sí? El derecho que ha sido aprobado por el Estado, siguiendo los procedimientos que la misma ley ha establecido. Mientras que el derecho positivo, ese ya podemos definirlo como un grado superior al derecho vigente. La premisa decía, todo derecho positivo es vigente, o sea, todo derecho positivo tiene que haber sido aprobado por el procedimiento que la ley manda, ¿verdad? Decía la premisa, no todo derecho vigente es positivo, porque no todo el derecho creado por el Estado es de observancia y cumplimiento obligatorio. ¿A qué quiero ir con eso? Derecho vigente, derecho creado por el Estado siguiendo los preceptos, los procesos, los requisitos y los plazos establecidos en la ley. El derecho positivo tiene que ser derecho vigente, tiene que ser derecho creado por el Estado. Donde radica la diferencia es que en el caso del derecho positivo es el derecho que es eficaz, el derecho que efectivamente se cumple en la práctica. Porque recuerden que no por el hecho de que una norma haya sido creada por el Estado o que una norma haya seguido ese conjunto de procedimientos establecidos en la ley para ser formalmente válido, quiere decir que el derecho vaya a ser acatado. La ley puede decir no matarás, o la ley puede decir quien diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 8 a 20 años. No obstante, exista la ley creada por el Estado y que sea de observancia y cumplimiento obligatorio, pueda que una persona no la cumpla. Sí, eso quiere decir que no porque exista la norma se va a asegurar su cumplimiento. Por eso es que el derecho es coercitivo, para prever aquellas situaciones cuando las personas no la cumplen en forma espontánea o voluntaria. En resumidas cuentas, entonces, derecho vigente, derecho creado por el Estado, siguiendo ese conjunto o eh, esa serie de etapas o plazos establecidos en la ley para su creación. El derecho positivo necesariamente tiene que ser derecho vigente. ¿Sí? La diferencia va a radicar en que el derecho positivo es el efectivamente observado, es el derecho eficaz, el que realmente cumple la colectividad. Por eso les ponía de ejemplo la ley de la vagancia, porque la ley de la vagancia fue creada por el órgano que en aquel momento tenía la facultad de hacerlo. Y fue creada siguiendo ese conjunto de etapas, de plazos y de requisitos que la ley en su momento establecía. Sin embargo, a la presente fecha sigue siendo derecho vigente, porque es formalmente válido, fue creado por el Estado. Pero no es positivo, porque no se cumple efectivamente. Lo mismo les decía en el caso de la ley de tránsito y del reglamento de tránsito, con el tema de los motoristas. ¿Es una ley que fue creada por el Congreso? Sí, fue creada por el Congreso. ¿Se siguieron los plazos establecidos en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo? Sí, también se siguieron los plazos. Es derecho vigente. Sí, es derecho de observancia y cumplimiento obligatorio. ¿Será derecho positivo?
es efectivamente acatado. ¿Sí? ¿Estamos bien con lo que es derecho vigente y derecho Sí, positivo? ¿Alguien más que tenga duda con derecho vigente o derecho positivo? Licenciado, una duda, ¿por el derecho vigente, bueno, es una norma, es un plan antes de crear un directivo? Y entiendo que es vigente porque ya fue creado, ¿verdad? En el derecho anterior que le dije, pero ¿por qué esas normas no son acatadas o no son puestas en Es que, vigencia? no, es ¿Qué que, no se hace? ¿Por qué no, se quedaron o sea, no se cumplen? no, vean, es que las normas no es que no estén en vigencia, ni que no se cumplan. Las normas son obligatorias. Una norma creada por el Congreso de la República tenemos que cumplirla, querramos o no querramos, independientemente de nuestra voluntad. ¿Sí? Si las personas no cumplen la ley, es por voluntad propia o por ignorancia. Por eso es un tema que habrá que demostrar. Pero el hecho de que no cumplamos nosotros una norma, no quiere decir que la norma no sea de observancia obligatoria, porque no está limitando a que no se esté cumpliendo. Dice que no es efectivamente cumplida. O sea, sí hay cumplimiento, pero no total. No total. Veamos, cuando hablamos de derecho vigente, estamos hablando de que la norma ha cumplido con el proceso para su creación formalmente hablando. Cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de la eficacia y los efectos de la ley. Son dos temas completamente distintos. Ojo, aunque la norma sea creada por el Estado, la norma, la regla general es que es de observancia obligatoria, tenemos que cumplirla. Nosotros, por ejemplo, puede ser que el día de mañana que salgamos a la calle en moto, nos topemos un operativo de metro y que nos pongan una multa por no llevar chaleco, otra multa por no llevar casco, otra multa por ir con dos personas. La norma está para cumplirse y en cualquier momento que la autoridad quiera aplicar la coerción lo puede hacer. ¿Sí? Ojo, el cumplimiento ya deviene de esa voluntad de las personas. Pero la autoridad en cualquier momento puede hacer cumplir la ley una vez esté vigente. En cualquier momento la autoridad puede hacer cumplir la ley una vez esté vigente. Por ejemplo, solo para que nos demos cuenta. ¿A quiénes de ustedes les han puesto alguna multa? Los de Metra, Mixtra, Vía Nueva, etcétera. Creo que a la mayoría. ¿A alguien en concreto? ¿Se la han puesto? a mí A mí sí se me me han ha puesto puesto multa. Va, Minor y Blanca les han puesto multa. ¿Qué hacen ustedes cuando les ponen la multa? Bueno, lo primero que me han pedido es la licencia, pero en ese momento no la tenía y me pusieron la multa. Lo que me hace es ir al banco y pagar una multa de 400 quetzales por la licencia. Todavía le hicieron el descuento del 25% por pagar dentro de los 5 días. No, licenciada, en ese momento no me la hizo. Va, va, Me miren, tengo pues que miren, pagar completo. eso, por eso es el ejemplo, vean, tanto para Minor, Blanca y todos los demás que les ha pasado. Cuando uno paga una multa dentro de los 5 días a su imposición, la misma ley permite la rebaja del 25%. Esa ley está regulada, esa norma está aprobada, esa norma es vigente, ¿sí? Que la cumplan o no, ya dependen de nosotros, ¿verdad? Una. Otro tema, la multa, eh, para que surta efectos, tiene que ser validada por un juez de asuntos municipales. Prácticamente cuando nosotros acudimos a pagar automáticamente al banco, lo que estamos haciendo es aceptar nuestra culpa, porque sí podemos ir ante el juez de asuntos municipales para que la valide. Por eso fue que la Municipalidad de Guatemala se sacó debajo de la manga un reglamento que yo les mandé, espero que lo hayan leído y lo hayan analizado, donde la forma en que ellos van a poder probar la multa es con la fotografía.
Ojo, no vamos a entrar a discutir el reglamento, si es bueno o es malo, o qué circunstancias se da. A lo que quiero llegar es que la misma ley regula una situación y depende de nosotros el que se cumpla o no se cumpla. Porque yo pude haber peleado el 25% de rebaja, si la quería pagar. O bien, pude haber ido ante un juez de asuntos municipales a ver que se validara la multa para tener que pagarla. A uno le dicen, por ejemplo, los de Misco lo han hecho regularmente, ponen retenes en la subida de la Nueva Fraternidad San Cristóbal o en la Roosevelt, y ellos ya tienen hasta su mesita con sus POS para poder cobrar. Y le dicen, mire Wagner, fíjese que aquí le aparece una multa de hace un año. Si no la paga ahorita, le decomisan. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Pagamos la multa por miedo. Cuando Emetra en ningún momento nos puede decomisar el carro. ¿Sí? En ningún momento nos puede decomisar el vehículo. Salvo que esté dentro de las causales que la misma ley establece, que haya una orden de juez, o por ejemplo que ya tengamos 3 multas acumuladas, por ejemplo. Otra cosa es que nos dicen, bueno, si no paga, le vamos a retener la licencia y la tarjeta de circulación. Ninguna empresa municipal de tránsito puede hacerlo. Ni siquiera PNC Tránsito, que son los legalmente facultados para ver el tráfico a nivel nacional. Sí, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pero como nosotros no conocemos la norma, imagínense, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer más de 15,000, 20,000 normas en Guatemala? Pues, o sea, es entendible. Al punto que voy es que para que nosotros veamos esa diferencia entre derecho vigente y derecho positivo, es que la ley sí es válida. La ley fue creada por el órgano facultado para ello, siguiendo los procedimientos. Carlos, apaguemos el micrófono, por favor. Siguiendo los Licenciado, procedimientos que la ley establece. La ley es vigente, ¿sí? Pero será positiva. El cumplimiento ya es voluntad de cada persona. A mí la ley me puede decir, mire, yo tengo que pagar impuestos. Si llegado el transcurso del mes no los pago, obviamente la ley va a ser coercitiva y me va a obligar a cumplirla. Pero precisamente cuando se habla que la ley es positiva, se refiere al grado de eficacia, al grado de cumplimiento o al acatamiento real que se da en el seno de la comunidad de una norma jurídica. Sí, Gustavo, y luego Jennifer también tiene levantada la mano. licenciado, este es el caso de lo del toque de queda que acaba de suceder, ¿verdad? Que agarraban a la gente, estaba vigente la norma, se iban detenidos y pagaban la multa, ¿verdad? No, eso es diferente. Eso es diferente, porque ahí no es una multa administrativa. Ahí es una transgresión a un tipo penal. Entonces, la multa que se pagaba era dentro de un proceso penal. Es una multa completamente diferente. Jennifer, Licenciado, una pregunta, solo quería saber si ya entendí un poquito. Mire, pues, puede que la ley vigente es la ley que dio, digamos, la Constitución, por decirlo así, ¿va? Pero se convierte en positiva a la hora de que se llegue a un cumplimiento de esa ley impuesta. exacto, o sea, miren, pues la regla general es que toda norma vigente es la norma que es obligatoria en una época y lugar determinado. ¿Sí? Es decir, la norma que ha sido creada por el órgano facultado, siguiendo el procedimiento, los requisitos y los plazos establecidos en la misma Constitución y en la ley. Esa es la norma vigente. La norma positiva o la positividad del derecho ya hace alusión al grado de eficacia que tenga la norma, al convencimiento colectivo, ¿sí? A que sea observada y eficaz. O sea, la norma vigente, siempre, siempre, siempre la norma vigente tiene que ser obligatoria. Toda norma jurídica es obligatoria. Eso no tenemos para dónde y eso no está en discusión. Toda norma jurídica es obligatoria. ¿Sí? Vimos que toda norma es coercible. Ahora, la positividad de la norma va más que todo allá a esa voluntariedad o aceptación que tengan las personas de cumplirla. Ojo, no por el hecho de que yo no quiera cumplirla, la ley va a dejar de ser vigente o la ley va a dejar de ser positiva. La positividad de la norma va encaminada a que haya un cumplimiento efectivo. ¿Sí?
eso va de la mano de que las personas la quieran cumplir o que la autoridad la imponga. Imagínense que mañana empiecen otra vez los operativos y los retenes para que todos los motoristas anden en el carril de en medio, para que todos los motoristas carguen su casco identificado, carguen su chaleco anaranjado identificado, para que solo vaya una persona por moto. Ese cumplimiento de la autoridad, la que en cualquier momento lo puede hacer efectivo, porque la norma es vigente, la norma es aplicable, es de observancia obligatorio. Por eso ustedes van a ver que tanto la Constitución como la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Vean entonces, vamos a hablar ahora de lo que es Disculpe, el derecho. licenciado. Sí, claro. Esto que usted estaba mencionando, que todo derecho positivo es derecho vigente, pero no todo derecho vigente es derecho positivo, recibe algún nombre. Apagó su micrófono. Gracias. No, Gerson, nada más es un principio general del derecho. Ah, ok, muchas Es un gracias. principio porque para que un derecho pueda ser positivo, primero tiene que ser creado por el procedimiento que la ley establece. Ahí no tenemos para dónde. Y el hecho que una norma haya sido creada no siempre va a significar o reflejar su cumplimiento. Por eso, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, por ejemplo, que es el artífice del derecho penal en Latinoamérica, ha establecido que porque el derecho penal es porque el sistema está fallando, porque las personas no están cumpliendo las normas. ¿Sí? Me explico con eso. O sea, cuando se regula una conducta, cuando se regula una conducta por el Estado, las personas tienen que cumplir y acatar esas conductas. Eso es lo ideal, ¿sí? Que el derecho creado por el Estado sea efectivamente acatado. Pero como no siempre sucede eso, el derecho es coercitivo. Si yo mato a una persona, tengo mi sanción. Si yo no pago impuestos, tengo mi multa. Si yo no pago pensión alimenticia, me voy preso. ¿Sí? Por eso es la coerción del Estado. Vamos a hablar entonces del derecho natural. El derecho natural ya lo tocamos con anterioridad, lo vamos a tocar bastante rápido. Recuerden que el derecho natural es ese conjunto de leyes de la naturaleza, de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas, incluyendo a las personas, deben comportarse. El derecho natural, conocido como el naturalismo, es aquel conjunto de dogmas morales que hacen efectivo o justifican el derecho positivo. Es intrínsecamente justo, inherente al ser humano, válido por sí mismo. Eso quiere decir que no necesita del reconocimiento de nadie. Dentro de sus características es que es universal, cognoscible e inmutable. Eso ya lo desarrollamos cuando vimos el origen o esencia del Estado desde el punto de vista idealista. Ahora, vamos a ver la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Al derecho sustantivo también se le denomina derecho material y al derecho adjetivo también se le denomina derecho procesal. Cuando hablamos del derecho sustantivo, entonces, estamos hablando de ese conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad, es decir, establecen facultades y deberes. Villegas Lara dice que el derecho sustantivo regularmente establece o regula una materia, como es el caso de los delitos, las relaciones de trabajo, los bienes, la propiedad, todo lo que sucede en la vida de las personas, el comercio, etc. De esa cuenta, el derecho sustantivo o derecho material, otros autores también le denominan derecho de fondo. Se denominan derecho de fondo porque dice que son un conjunto de normas que únicamente van a establecer derechos y obligaciones para las personas. ¿Cuál puede ser un ejemplo del derecho sustantivo?
Se lo voy a Catherine, apagar el creo que micrófono. Gracias, John. ¿Cuál puede ser un ejemplo de derecho sustantivo? El derecho civil, el derecho penal, derecho mercantil, derecho de trabajo, derecho administrativo. Esos son ejemplos de derechos sustantivos, sustantivos materiales o de fondo, porque regulan derechos y obligaciones. Van a ver ustedes que el Código Civil, por ejemplo, regula todo lo relativo a la vida de las personas. Al nacimiento, desde qué momento se despersona, qué sucede cuando dos personas mueren al mismo tiempo, esto por derechos hereditarios. Regula todo lo relativo, perdón, al matrimonio, a la unión de hecho. Regula lo relativo a la unión de hecho después de que una de las personas haya fallecido. Regula lo relativo al patrimonio familiar, a la tutela, cuando una persona es ausente, cuando una persona es interdicta, cuando una persona es incapaz, etcétera, ¿verdad? Va a regular la propiedad, los bienes, derechos reales como la hipoteca, la usucapión, la servidumbre, el uso, la habitación, la prenda, entre otros. Va a regular contratos que van a tener derechos y obligaciones para ambas partes, entre otros temas. El Código de Trabajo va a regular lo relativo a las vacaciones, jornadas de trabajo, los derechos de los trabajadores, cuáles son los derechos irrenunciables, cuáles son los derechos de los patronos, en qué caso los trabajadores pueden ir a la huelga, en qué caso los trabajadores puedan ir al paro, etc. El Código Penal va a regular tipos penales y faltas, si aquellas conductas prohibidas. El Código de Comercio va a regular todo lo relativo a los comerciantes, a sus derechos, a las sociedades mercantiles, a los derechos y obligaciones que hay en cada una, lo referente a los títulos de crédito, como las letras de cambio, el cheque, el pagaré, el debenture. Va a regular lo relativo a los contratos mercantiles típicos también. Sí, son normas que establecen derechos y obligaciones para las personas. El derecho adjetivo, por otro lado, también denominado procesal, como les mencionaba, regula mecanismos o medios a través de los cuales asegura el cumplimiento de esos derechos y de esas obligaciones. ¿Sí? Eso quiere decir que en el derecho adjetivo se van a contemplar o se van a regular todos aquellos procesos o procedimientos por medio de los cuales se hacen valer efectivamente esos derechos y obligaciones reconocidos por el Estado a las personas. Al derecho adjetivo también algunos autores le denominan derecho de forma, ya que constituye el conjunto de principios que rigen las normas que van a regular la utilización de las facultades que tiene el Estado para garantizar esos derechos y esas obligaciones de las personas. ¿Qué normas vamos a encontrar dentro del derecho adjetivo? Tenemos el Código Procesal Penal. Ya en el Código Procesal Penal, nosotros vamos a ver cuáles son los procedimientos, cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos, cómo debemos presentar una querella, cómo se presenta una denuncia ante la policía o ante el Ministerio Público, cómo inicia el proceso penal, cuándo se dicta una orden de captura, cuándo se da la primera declaración, qué plazo tiene el juez para realizarla, en qué casos una persona puede ir a prisión preventiva, en qué casos no, en qué casos la persona va a debate, o cabe un criterio de oportunidad, una suspensión de la persecución penal, etcétera, ¿verdad? Nos dice también quiénes son las partes que intervienen en el proceso y cuál es el rol que cada uno juega dentro de ellos. Y posterior a ello también nos dice cuáles son los medios de defensa dentro del proceso que tiene cada una de las partes. El Código Procesal Civil y Mercantil va a regular todo lo relativo a la materia civil y a la materia mercantil. Ahí vamos a encontrar todos los procesos necesarios para hacer efectivos esos derechos y esas obligaciones. Por ejemplo, si yo vendo una casa, estamos hablando de propiedad, y la otra parte no me la termina de pagar, en el Código Procesal Civil vamos a encontrar qué procedimiento tengo que seguir para recuperar mi casa o recuperar el dinero. Voy a encontrar cómo determinar qué juez va a ser el competente. Voy a encontrar qué requisitos debo llenar en la demanda que voy a plantear. ¿Cuáles son los plazos? Son las etapas que debo ir agotando. También en el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, se va a establecer para aquellas damas
que quieran pedir pensión alimenticia a su favor o a favor de un menor hijo, ¿dentro de qué plazo pueden demandar? ¿Ante qué juez tienen que demandar? Si van a demandar a la persona en el domicilio de ustedes o en el domicilio de ellos. Sí, todo ese tema lo van a encontrar regulado ahí. En el Código Procesal Civil y Mercantil también van a encontrar ustedes, por ejemplo, qué pasa cuando yo giro un cheque y no tiene fondos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo recuperar el dinero? Situaciones así vamos a ir viendo. ¿Qué pasa cuando en una sociedad no quieren repartir utilidades? Ahí encontramos el procedimiento a seguir. ¿Sí? ¿Tenemos clara la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? La siguiente es hacer la distinción entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Cuando hablamos del derecho público, ya estamos refiriéndonos al conjunto de normas que van a regular el ejercicio de la autoridad estatal. En este caso, determinada y creando al órgano competente para ejercitarla, el contenido posible de los actos de autoridad estatal y de la misma manera el procedimiento mediante el cual dichos actos deben realizarse. En otras palabras, cuando hablamos de derecho público, aquí lo que interesa es el Estado. Cuando hablamos de derecho público, el sujeto y el objeto de estudio es el Estado, ¿sí? O bien el interés colectivo, el interés general. Cuando hablamos de derecho privado, que es aquel conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que se encuentran legalmente consideradas en una situación de igualdad, en virtud de que ninguna de las partes actúa investida de autoridad estatal. Cuando hablamos de derecho privado, el sujeto y el objeto principal de estudio es el individuo en igualdad de condiciones. ¿Sí? El individuo en igualdad de condiciones. Entonces, cuando hablamos de derecho público, estamos hablando que hay un organismo superior denominado Estado que va a actuar en uso del jus imperio o en uso del poder público. Por lo tanto, va a actuar en una relación de superioridad. Encontramos el derecho constitucional, que es aquel conjunto de normas que van a regular los derechos fundamentales de las personas. Es aquel conjunto de situaciones que va a regular la organización, estructura y funcionamiento del Estado. De la misma manera, va a regular las garantías a los derechos de las personas. Cuando hablamos de derecho tributario, es el Estado el que se impone para cobrar tributos. ¿Sí? Es el Estado el que se impone para crear impuestos, para establecer tasas, arbitrios especiales, contribuciones especiales, etc. Cuando hablamos de derecho penal, es el Estado el que nos dice qué se puede y qué no se puede realizar. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de derecho privado, estamos hablando de que dos individuos actúan en relaciones de correspondencia, en relaciones de igualdad. Y vean, puede darse el caso que incluso actúa el Estado, pero actúe como un sujeto de derecho privado. Es decir, que actúe sin esa superioridad denominada poder público. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, que es derecho civil. ¿Sí? El Estado actúa en igualdad de condiciones con nosotros para que nosotros le arrendemos la casa. El Estado nos paga, nosotros le damos la casa. Dentro del derecho privado encontramos el derecho civil, el derecho internacional privado y el derecho mercantil. ¿Sí? Ya que el Estado no puede ser comerciante. Les repito, derecho público, interés general o interés colectivo, bien común. Siempre actúa el Estado como sujeto y objeto de la relación jurídica. En el derecho privado, son los individuos o el Estado sin uso de esa función pública o en esa función de superioridad la que va a actuar en igualdad de condiciones. ¿Tenemos clara la diferencia entre derecho privado y derecho público?
Y yo al derecho público, pues no mucho le capté. Vean, de nuevo, cuando hablamos, veámoslo de esta forma. Ustedes como estudiantes de derecho se van a dar cuenta que al momento de cerrar pensum, todo su pensum estuvo contenido en dos áreas, un área privada y un área pública. ¿Sí? Dentro del área privada, ustedes estudiaron los derechos civiles, los procesales, que son 4, los procesales civiles, que son 2, los notariados, que son 4, el derecho internacional privado, que es 1, teoría del Estado, del proceso. Llevaron también los 4 derechos notariados y los 3 mercantiles, por ejemplo. Y van a ver que dentro del área pública, dentro de toda su carrera, ustedes van a llevar 3 derechos penales, 2 procesales penales, eh, 2 derechos administrativos, un procesal administrativo, constitucional, un procesal constitucional, 2 derechos de trabajo, 2 procesales del trabajo, dentro de otros. Cuando ustedes cierran pensum, ustedes se tienen que someter dentro de los muchos requisitos a los exámenes técnicos profesionales. Y estos exámenes técnicos profesionales se dividen en 2 áreas. Aquí les conocen como exámenes privados, coloquialmente hablando, porque el examen público es el de la tesis, pero el término privado no tiene que hacer alusión a limitar algo. Son los exámenes técnicos profesionales. Ustedes se tienen que evaluar de 2 áreas. Del área privada, ustedes se van a evaluar de todo derecho civil, derecho mercantil y derecho notarial. ¿Sí? Y cuando ganan el examen técnico profesional privado, se dice que se gana el título de notario. Cuando ganan el área pública, se examinan de derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho del trabajo. Y se dice que ustedes son abogados. ¿Sí? No obstante, esté pues pendiente, digamos, la investidura, el acto de tesis y todo. ¿A qué quiero ir con esto? Lo que interesa para diferenciar y distinguir es el objeto de estudio y el sujeto de estudio en cada una de las ramas. En el área privada, Carlos, apaguemos el micrófono, por favor. En el área privada, el objeto de estudio es el individuo en igualdad de condiciones. Sí, en el derecho privado, nada tiene que ver el Estado con su superioridad. El Estado puede actuar en igualdad de condiciones. En el derecho público, el Estado actúa en una condición de superioridad, en uso de ese poder público, de ese jus imperio. Si recuerdan que nosotros, al celebrar el contrato social, renunciamos a parte de nuestros derechos y libertades para crear el Estado, como un ente que va a regir la vida en la comunidad. ¿Tenemos ya más clara la distinción entre derecho privado y derecho público? Sí, ya capté un poquito más. Gracias. De nada, Natalie. Pide Cindy que coloquemos la otra diapositiva, creo que es la que tenemos. ¿Alguien que tenga alguna duda con derecho público o derecho privado? No hay dudas. Licenciado, disculpe, o sea que podríamos tomar como por ejemplo el derecho público, como por ejemplo cuando hay hay algún proceso, digamos así como que en torre de tribunales por algún delito. Y el derecho privado podría ser como lo que tenga que ver con cosas de notariado, por decirlo así, como propiedades. Sí, podría ser un ejemplo Ok, gracias, licenciado. para servirle. Vean, entonces, vamos a empezar a ver el segundo módulo. Como les había dicho, íbamos a adelantar el tercero porque es el que íbamos a ver para el primer parcial, pero decidimos dejarlo fuera. Y el segundo módulo habla sobre las fuentes del derecho. Vean entonces, cuando nos referimos a las fuentes del derecho desde el punto de vista de su conceptualización, la palabra fuente aplicada al derecho va a tener muchas acepciones. En un primer momento, un sentido meramente instrumental, haciendo relación a la fuente de conocimiento de los distintos ordenamientos jurídicos, es decir,
los medios que nos conducen al conocimiento del derecho ya creado. Desde un sentido filosófico, se puede hacer relación a la palabra fuente del derecho como el fundamento del derecho, su origen o su causa última, ¿sí? Su finalidad. Y desde una perspectiva un poquito más específica, podemos decir que fuente del derecho hace alusión al lugar de donde se origina la norma jurídica. De esa cuenta, sin importar la conceptualización que nosotros querramos utilizar, cuando hablamos de fuentes del derecho nos estamos refiriendo al lugar de origen, al punto de partida, al momento de nacimiento, de dónde viene, de dónde se origina, dónde surge el derecho como tal. De esa cuenta, podemos definir las fuentes del derecho como los distintos procesos formales y materiales para la creación, formulación y aplicación de normas jurídicas. Le repito, los distintos procesos materiales y formales para la creación, formulación y aplicación de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir entonces hablar de fuentes del derecho? Al hablar de fuentes del derecho, ¿sí? Dijo los procesos, perdón, ¿cómo? Los distintos procesos materiales y formales para la creación, formulación y aplicación de normas jurídicas. Gracias. Vean entonces, les decía que cuando hablamos de fuentes del derecho, nos estamos refiriendo a todos aquellos actos, a todos aquellos hechos, aquellos eventos o acontecimientos que han dado lugar a la creación de normas jurídicas. ¿Sí? Es decir, a los que el mismo ordenamiento jurídico les ha reconocido la capacidad para crear derecho y que pueden servir para ordenar o sistematizar procedimientos y disposiciones que van a producir normas jurídicas. Nos referimos entonces, le repito, al lugar de nacimiento, al origen, a las causas o fenómenos que originan las normas jurídicas. Y ahí va implícito pues todos aquellos acontecimientos, documentos, hechos o actos que hacen surgir nuevas leyes o reformas a las leyes ya existentes. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, las vamos a poder clasificar en tres: fuentes reales o primarias, fuentes formales o secundarias y fuentes referenciales o históricas. Cuando hablamos de las fuentes reales o primarias, nos estamos refiriendo al conjunto de factores económicos, naturales, políticos, socioculturales, científico-tecnológicos, dentro de otros, que dan lugar a la creación de normas jurídicas o que determinan el contenido de las normas jurídicas. De la misma manera, podemos decir, en otras palabras, que esas fuentes reales o primarias son todos aquellos acontecimientos o elementos o incluso factores de cualquier índole que ocurren en la sociedad y que hacen surgir la necesidad de crear nuevas leyes y regular situaciones, o bien reformar las normas existentes. De esa cuenta podemos decir que las fuentes primarias o reales son todos aquellos fenómenos que concurren, ya sea en mayor o en menor medida, a la producción de la norma jurídica y que en mayor o menor grado, de igual medida, van a determinar cuál es el contenido de cada norma. Sí, por ejemplo, cuáles son los fenómenos o las conductas que se van a regular, el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas, jurídicas, cuál es la población a la que va a ir dirigida, los legisladores, los juristas, los jueces, entre otros. Esas son las normas o las fuentes reales o primarias. Todos aquellos factores que determinan el contenido de una norma jurídica. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Vean entonces. Gracias. Vean entonces, ¿cuáles son estos factores entonces? Dentro de los principales factores
nosotros encontramos los económicos. Recuerden que cuando hablamos de los factores económicos respecto a la creación de normas, nos estamos refiriendo a la satisfacción de las necesidades materiales de las personas. Y esto se da, como ustedes lo han estudiado en economía, dentro de ese famoso proceso de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. De eso ya han hablado en economía ampliamente. Pero cuando hablamos legalmente de esos factores económicos que dan lugar al surgimiento de las normas y que van a determinar su contenido, nos estamos refiriendo a todos aquellos conflictos, aquellas controversias que suceden en ese proceso de distribución, de producción, distribución, intercambio y consumo para la satisfacción de las necesidades materiales de las personas. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando el hombre se dio cuenta que habían otros hombres que se quedaban con el excedente y que lo acumulaban? Y que con el paso del tiempo, solo ellos distribuían determinado producto. ¿Cómo le denominamos a eso en la realidad? Cuando alguien, digamos, aglutina un medio de producción y es el único que lo Monopolio. distribuye. Monopolio. Gracias. ¿Qué hizo el Estado entonces? Esa situación, ese conflicto, esa controversia, hizo que la misma Constitución previera la prohibición de monopolio. Si ustedes ven su Constitución, ustedes mismos se van a dar cuenta que el monopolio se encuentra prohibido. Ustedes se van a percatar que, si no estoy mal, es el artículo 119, ahorita les digo la literal exacta porque tiene varias. Dice el 119, obligación del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado. Literal H. Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. Ahí está prohibiendo el monopolio. El 119, por ejemplo, la literal I. La literal I dice, la defensa de los consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de sus productos de consumo interno y de exportación para garantizar su salud, su seguridad y legítimos intereses económicos. ¿Sí? Para que las personas que venden productos no se aprovechen de nosotros. Y eso se da en ese proceso de satisfacción de necesidades. La literal K, proteger la formación de capital, ahorro e inversión. También ustedes van a ver que esos factores económicos hicieron que surgieran problemas de índole laboral. Sí, ya regulando esa relación existente entre patronos y trabajadores. De esa cuenta van a ver, yo les estoy mencionando ejemplos de la Constitución porque es nuestra ley fundamental, pero encontramos en distintos cuerpos normativos. Van a ver ustedes, por ejemplo, cómo a partir del artículo 101, nuestra Constitución regula esos derechos laborales mínimos. ¿Sí? En el 101 establece el derecho al trabajo como un derecho de la persona y una obligación social. En el artículo 102 ya van a ver ustedes que se regula la libre elección del trabajo. Se dice que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado, salvo las excepciones de la ley. Se dice lo referente a la igualdad del salario y a la igualdad del trabajo prestado en las mismas condiciones, eficacia y antigüedad. Se establece también la obligación de pagar al trabajador en moneda local. Imagínense que nos vinieran a pagar en reales o en colones, ¿cómo los vamos a cambiar? También se establece la inembargabilidad del salario, salva los casos que la ley establezca. Habla sobre la fijación periódica del salario mínimo, es decir, para que pues cada año se haga una revisión escalonada del salario mínimo. También se regula lo relativo a las jornadas de trabajo, lo relativo a las vacaciones, lo relativo a que a la semana el trabajador tiene por lo menos a un día de descanso remunerado sin laborar, lo referente a las obligaciones del patrono de pagar un aguinaldo equivalente al 100% del salario por lo menos una vez al año, los 15 días de vacaciones del trabajador, lo que sucede con las damas en estado
de gravidez, el trabajo de niños, minusválidos, etcétera, ¿verdad? Todo eso se encuentra regulado en la Constitución y son normas que surgieron derivados de factores económicos. Tenemos también las normas de carácter mercantil. Sí, de esa cuenta vieron que la Constitución precisamente protege el ahorro, fomenta el ahorro, la inversión y la empresa. Y de esa cuenta tenemos un código de comercio que va a establecer quiénes son comerciantes, cómo se va a ejercer el comercio, qué límites tienen, qué derechos tienen, la facultad de que dos o más personas se pongan de acuerdo y creen una persona jurídica denominada sociedad para ejercer el comercio, etc. Esos son factores económicos. También tenemos los factores naturales. Y como ustedes saben, a lo largo de la historia, siempre las fuerzas de la naturaleza, esos fenómenos naturales, han provocado el surgimiento de normas jurídicas. Yo les preguntaría, ¿cómo creen ustedes que esos fenómenos naturales podrían originar o determinar el contenido de una norma jurídica? Carolina del Rosario, ¿cómo esos fenómenos naturales pueden producir normas jurídicas o pueden determinar el contenido de una norma jurídica? Buenas noches, licenciado. Yo digo Buenas noches. como el derecho a la vida. Eso es lo que se me viene a la mente ahorita, que es un ¿Por qué? derecho Pero porque, tenemos que explicar por qué. porque está adherido a la humanidad, a la persona natural que soy, ¿va? ¿O no? Mm, Eso fue lo que se me vino ahorita a la mente. estamos cerca, pero el derecho a la vida como tal no podría ser. ¿Alguien más? O sea, la vida de las personas es algo natural, pero no es producido por las fuerzas de la naturaleza. Tal vez el derecho a expresarse, Lick. Angie, derecho a expresarse. ¿Y el derecho a expresarse qué relación tiene con las fuerzas de la naturaleza? Como yo estaba en otras clases, dice que Aristóteles dice que el Licenciada. no es sociable por naturaleza. Entonces, me imagino que es un factor, o sea, de la naturaleza que queramos socializar y así expresar, pues. No, pero vean, es que yo creo que estamos confundiendo el término naturaleza con fenómeno natural. ¿Qué es Licenciado, un fenómeno natural? ¿puedo responder? Andrés, claro. Yo Luego creo que Cindy. tiene que ver con los estados, por ejemplo, de calamidad a través de, bueno, producidos a través de algún desastre natural. Ahí vamos. Ahí vamos. También Ujú. Nelson dice algo relacionado con los climas y Víctor dice deterioro del medio ambiente por no manejo del hombre. Gracias, Andrés. En ese sentido, vamos, vean, cuando estamos hablando que la naturaleza a través de sus distintos fenómenos va a producir la creación de normas o va a determinar el contenido de las normas, un ejemplo claro es una tormenta que arruina mi cosecha. Una tormenta es un fenómeno natural, escapa del dominio del hombre. Si el hombre no tiene esa voluntariedad de producir una tormenta que arruina mi cosecha hizo que surgiera la necesidad de crear normas jurídicas, porque el agricultor invertía todo lo que tenía en esa cosecha. Imagínense, yo estuve esperando un año que mi cosecha diera para recuperar mi inversión y tener ganancia, empleando todos los días de trabajo y esperando eso para mi subsistencia, y de repente viene una tormenta, Ágata, etcétera, las que ustedes ya han visto, y me deja sin nada. Eso hizo que surgiera la necesidad de la figura de seguros. Yo puedo asegurar mi cosecha. E independientemente surge un fenómeno natural, sé que aunque lo pierda, el banco me va a retribuir una parte. Un terremoto que destruye casas. Ustedes se recuerdan, eso fue creo que en el 2010, 2012, no me recuerdo, cuando se dio un terremoto en San Marcos, de los últimos. En ese terremoto, obviamente fallecieron algunas personas. Cuando fallecieron algunas personas, ese fallecimiento a consecuencia de un hecho natural no producido por la voluntad del hombre, hizo que surgieran normas jurídicas. ¿Sí? Tenemos la misma figura de los seguros de vida, tenemos la misma figura de los seguros en el caso de las propiedades, tenemos el derecho sucesorio,
para ver qué va a pasar con los bienes de las personas para después de su muerte. ¿Sí? Y los derechos de las personas para después de su muerte. Entonces, estos factores naturales o estos fenómenos naturales que escapan de la voluntad del hombre, sí han determinado la creación de normas. Y lo que nos decía Andrés es un caso sumamente interesante. Los estados de excepción regulados en la Constitución y también en la Ley de Orden Público, son 5 tipos de estados según el caso y la circunstancia, pero lo que pasó ahorita con Alta Verapaz, por ejemplo, con Izabal, a consecuencia de estas tormentas, el Estado decretó estos estados de calamidad. Lo que hacen estos estados de calamidad es permitirle al Estado limitar el ejercicio de ciertos derechos para que el Estado tenga más maniobrabilidad, legalmente hablando. Eso le permite hacer compras, digamos, obviamente, lamentablemente, pues se utiliza en mal sentido, pero eso le permitiría tener acceso a compras directas sin ir a una cotización, a una licitación, obviamente, pues en beneficio de la comunidad. Que en la práctica suceda otra cosa es un tema diferente. Pero ese es un ejemplo claro. ¿Sí? Alguno de los objetivos del Estado, de los estados de excepción, que no es eminentemente ver temas de fenómenos naturales, sino ese es uno de sus causas, como el estado de emergencia o el estado de calamidad pública, sí podría ser ese. Ahí estamos bastante bien. También dice contaminación de lagos, de ríos, lo mismo. ¿Qué pasó cuando nos dimos cuenta que las bolsas o el plástico o toda esta parte de Europort, digamos, estaba contaminando nuestro medio ambiente? Hace 2 años surge una norma jurídica en el Congreso de la República que establece que a partir ya de este año, de enero de este año, ya no se puede dar bolsas de plástico. Sí, obviamente esa ley ahorita se encuentra suspendida por unas acciones legales por ahí, pero es, digamos, la contaminación lo que nos estamos dando cuenta que los fenómenos naturales, vamos a incorporar ahí los ambientales, van de la mano para la creación precisamente de normas jurídicas. En el caso de los fenómenos políticos o los factores políticos, cuando hablamos de los factores políticos, como ustedes saben, siempre esa lucha por acceder y alcanzar el poder, esa lucha por mantenerse en el poder político en un determinado estado, siempre va a generar una serie de conflictos y de controversias, circunstancias que obviamente tienen que ser reguladas por el Estado. De esa cuenta van a ver ustedes cómo nuestra Constitución se denomina Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala es un estado político, si su cuerpo fundamental y superior se denomina Constitución Política, no podemos negar su naturaleza. Pero vamos a ver cómo esa Constitución Política ya va a regular ciertos parámetros para mantener el poder o acceder al poder. Van a ver ustedes cómo se regulan principios fundamentales, como es el caso del sistema republicano, democrático y representativo de gobierno. Van a ver cómo se regula que Guatemala se rige por un sistema presidencialista. Por eso es que nosotros tenemos ministros, ¿sí? Van a ver cómo es que en el caso de Guatemala ese sistema presidencialista está sujeto a 4 años. También van a ver cuáles son los requisitos que debe optar el presidente, el vicepresidente, sus derechos, sus obligaciones, etc. Van a ver cómo se integra el Congreso, cuáles son los 2 sistemas para su integración, que es el sistema de distrito electoral y por listado nacional, y cómo opera cada uno de esos sistemas. Van a ver cómo se forma el organismo judicial. Pero más allá de eso, van a ver cómo esos factores políticos también van a hacer que se cree dentro de nuestra Constitución las municipalidades como órganos autónomos, que se regule lo relativo al régimen municipal, que se regule lo relativo al régimen electoral. De esa cuenta van a ver cómo la misma Asamblea Nacional Constituyente, más allá de crear nuestra Constitución, también creó una ley electoral y de partidos políticos, porque se dieron cuenta que en las elecciones siempre el hombre ha sido astuto y ha sido vivo. Y no hay quienes empiezan a hacer campaña desde que están en el poder y no respetan los plazos. De esa cuenta se hizo necesario que se regulara en una ley
lo referente a la campaña anticipada. ¿Sí? Se hizo necesario que se regularan los mecanismos o los conductos para acceder al poder. De esa cuenta, en la ley electoral y de partidos políticos, que es una norma de rango constitucional, se regulan cuáles son los procedimientos para formar un partido político, para formar un comité cívico, para participar como alcalde, como concejal, etc. Ahí nos dice cuándo inicia el periodo electoral, cuándo pueden empezar a hacer campaña los partidos políticos o los distintos candidatos, cuándo ya deben dejar de hacer campaña, qué tienen permitido, qué tienen prohibido realizar durante esa época, cuáles son los recursos legales que pueden interponer. Sí, también ahorita un tema de mucha algidez, como es el caso del financiamiento ilícito electoral. Es un tema que está regulado en esa ley. De esa cuenta, esas circunstancias por mantener el poder y acceder al poder dan lugar al surgimiento de normas jurídicas. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? No, Lick. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a dejar por acá. Hoy no es necesario que manden su carnet ni su nombre. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de los factores socioculturales, los factores científico-tecnológicos, los históricos, los éticos, los religiosos. También vamos a hablar de otra clasificación de las fuentes primarias o reales. Vamos a hablar de las fuentes referenciales históricas, haciendo alusión al derecho comparado y a los documentos históricos. Y vamos a hablar de lleno de las fuentes formales o secundarias, como es el proceso legislativo, la ley, la jurisprudencia, doctrina legal, la costumbre, el proceso contractual, nacional e internacional, y aquí me faltó uno que son los principios generales del derecho. Entonces ya la siguiente clase vamos a empezar a ver estos temas y yo les pediría, esto les va a quedar de tarea para el día viernes, por favor, nosotros vamos a leer del artículo 174 al 181 de la Constitución, únicamente estos hasta ahorita, 174 al 181 de la Constitución, y el día viernes, antes de la clase, es decir, el viernes, tienen hasta antes de las 7 de la noche para poder enviar un esquema del proceso legislativo. ¿Sí? Tienen que enviar un esquema del proceso legislativo. Eso estamos hablando, repito, del artículo 174 al artículo 181. Ahí encuentran ustedes el proceso legislativo. De la misma manera, yo les pediría que para esa clase, adicional a leer el artículo 174 al 181, también vamos a leer del artículo 157 al 181. Por favor. 157 al 181.